Buen día para todos, mi nombre es Claudia García Rojas, soy estudiante de Medicina Veterinaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A continuación les voy a comentar sobre un caso clínico titulado Manejo de parto distóxico en paciente canino de raza Chihuahua con evolución de 3 días. Este caso se llevó a cabo en el Centro Médico Veterinario Pet Healthcare a cargo de la doctora Ladis Jovicar Mejía. Bueno, entonces como introducción entendemos que la distosia es la dificultad de la evolución del parto y este se puede presentar tanto por causas maternas o fetales o ambas. En las causas maternas encontramos que hay inercia uterina, ya sea primaria o secundaria, obstrucción del canal del parto, torsión uterina, ruptura uterina o plencia ectópica. En el caso de las fetales lo hemos asociado más que todo a la posición y tamaño fetal. El agotamiento y la hipoglicemia son principalmente los factores que pues predisponen a la inercia. Además hay factores predisponentes siendo pues en pacientes ya de avanzada a partir a partir de los 7 años. Algunas razas, en este caso pues citamos la Chihuahua, sobrepeso, cero ejercicio y desequilibrio nutricional. Además pues en muchas de las veces se presenta ruptura uterina, ya sea por las contracciones excesivas del útero para intentar expulsar el feto, el uso pues excesivo de la oxitocina o por la muerte fetal. Muchas de las veces pues debido a la muerte fetal, entonces pues el útero se rompe y se produce peritonitis, presentándose vómito, pues siendo el signo clásico de la peritonitis, y finalmente pues los pacientes fallecen por shock séptico debido a la translocación bacteriana sistémica que se produce. Bueno, en cuanto al caso clínico, entonces su nombre correspondía a Nina, de especie canino, raza Chihuahua, hembra, de 5 kilogramos. En cuanto a la anamnesis, la propietaria nos reporta que Nina comenzó el trabajo de parto el día miércoles 18 de noviembre de 2020 en horas de la noche. Además, pues ella tuvo 2 cachorros y no inició pues la expulsión de placenta en ese tiempo. Tampoco recibió, pues, Nina nunca recibió un control durante su gestación y mucho menos pues se tenía claro la fecha de la monta y pues el perro que la montó. En cuanto al motivo de consulta, pues ella ingresa por retención de placenta durante 3 días y vómito. En cuanto al examen clínico, entonces sus constantes fisiológicas fueron así, de la siguiente manera: 130 latidos por minuto correspondía a la frecuencia cardíaca. En cuanto al pulso, este estaba débil y regular. La frecuencia respiratoria era de 16 respiraciones por minuto, temperatura era de 39.5 grados centígrados, tiempo de llenado capilar 3 segundos, tiempo de retorno cutáneo 3 segundos y deshidratación del 8%. En cuanto a los hallazgos anormales, entonces el estado general, pues ella estaba deprimida, debilidad, aumento de la temperatura corporal y pelo opaco de suto. En cuanto al sistema cardiovascular, había taquicardia, pulso débil irregular y deshidratación del 8%. El sistema respiratorio, pues Nina cursaba con dificultad para respirar. En cuanto al sistema digestivo, se evidenció sarro y placa dental, rastros de secreción de origen gástrico en encías y paladar. Además, pues había una secreción rectal de color gris y gelatinosa y pues había ausencia de borborismos. En cuanto al sistema reproductivo, entonces Nina tenía secreción vaginal de color negro y olor fétido. Y en cuanto al sistema nervioso, pues ella tenía los reflejos de amenaza disminuidos y además había dificultad para incorporarse y pues esto lo colocamos en el sistema musculoesquelético. Bueno, en cuanto a la lista de problemas, entonces deshidratación del 8%, fiebre 39.5 grados centígrados, secreción vaginal y rectal de olor fétido, vómito, postración y depresión. Como diagnósticos diferenciales, entonces torsión o ruptura uterina como consecuencia de un parto distóxico, retención fetal o placentaria, atonía o inercia uterina como consecuencia de hipocalcemia. En cuanto a las ayudas paraclínicas, entonces se decide realizar ecografía específicamente de la región hipogastrio, donde pues evidenciamos estructuras ovoides compatibles con membranas fetales. Entonces, el diagnóstico definitivo en ese momento pues corresponde a parto distóxico con retención fetal. Bueno, se inicia el tratamiento, donde pues el tratamiento inicial iba a corresponder pues a iniciar fluidoterapia. Esta la manejamos con lactato de Ringer. Primeramente se canalizó con un catéter de 22, además se suministró 0.5 ml de meloxicam intramuscular. La idea pues de este tiempo era estabilizar a la paciente para finalmente pues entrar a la cirugía y realizar la respectiva cesárea. En cuanto al protocolo anestésico, entonces nosotros manejamos silacina, que también hay propofol.
pues el tiempo, o más bien la premicación consistió en silacina, donde la dosis total era de 0.505 ml intravenoso, tramadol se administró también el subcutáneo a dosis de 0.2 ml y ampicilina de 0.5 ml intravenoso. En cuanto a la inducción, entonces pues la ketamina se manejó con dosis totales de 0.5 ml intravenoso y el propofol de 2.5 ml intravenoso. Cabe resaltar que pues nuestro protocolo anestésico, pues finalmente las dosis totales se dividían en 4 partes y pues empezaban a emplear a efecto. Bueno, ya después de que ingresamos a Nina a la cirugía, entonces pues evidenciamos, o como tal, si se encontró pues el feto ya en un grado alto de descomposición, aparte también pues había ruptura uterina, es decir, peritonitis, y pues demás órganos que pues se encuentran en la cavidad abdominal pues tenían focos ya necróticos. Entonces pues se decide realizar o se decide extraer el feto, se realiza pues ovariohisterectomía y además, pues también decidimos emplear la bolsa de Bogotá, pues con el fin de tener acceso a la cavidad abdominal, pues durante un tiempo determinado, pues para hacer limpiezas o pues ayudar a drenar este líquido que pues había en la cavidad abdominal. Además, pues antes de colocar la bolsa de Bogotá, pues se decide hacer lavados. Estos se realizaron con cloruro atemperados y también con metronidazol. Pues allí simplemente se iba a suturar, era con sutura no absorbible, con el fin de pues tener el acceso a la cavidad abdominal durante los días que se iban pues a manejar las limpiezas y ya finalmente pues se iba a realizar la sutura pues adecuada pues finalmente dependiendo de cómo ella evolucionara en el transcurso de los días. Luego de esto pues Nina sí presentó realmente una recuperación de la anestesia, pero pues su temperatura corporal pues disminuyó alcanzando a 34.8, que fue lo máximo que pues en ese momento se manejó la temperatura, pues se manejó con bolsas de agua caliente, además se empleó oxigenoterapia, pero pues ya Nina pues de hecho desde antes tenía dificultad respiratoria y finalmente pues ella allí inicia a convulsionar hasta que pues el transcurso de más o menos 1 hora y media, pues ella fallece. Bueno, entonces en cuanto a la discusión y unos autores, o así como también lo evidenciamos en nuestro caso, entonces es importante atender pues a partos distóxicos o más bien identificar partos distóxicos cuando hay secreciones de color por la vulva, aumento de temperatura corporal, alteraciones del sensorio, contracciones de más de 3 horas sin nacimiento o más de 6 horas sin nacimiento desde el comienzo y pues también cuando hay sufrimiento fetal. Además, también debemos tener claro cuáles son los métodos diagnósticos para identificar un parto distóxico, como lo es basarnos en el historial clínico, los síntomas, rayos X o la ecografía. Y pues además pues se tiene claro que pues que hay razas predisponentes caninas que pues pueden padecer distosia y entre ellas pues la chihuahua, el dachshund, pequinés, el yorkie, el poodle, el pomeranian, el bulldog, el pug, el boston terrier y el terrier escocés. Además, pues otros autores pues también comentan que la inercia uterina pues se presenta en cualquier pues especie hembra, siendo pues más predisponente pues en el caso de la hembra canina. Además, pues que se vean muchas causas multifactoriales donde pues también se incluyen defectos metabólicos a nivel celular. Y finalmente, pues debemos tener también en cuenta que hay unas indicaciones pues a la hora de realizar una cesárea, como la muerte fetal con putrefacción, la inercia uterina que pues no responde al tratamiento médico, inercia uterina secundaria pues con desarrollo inadecuado del parto, anormalidades de la pelvis o tejidos blandos del canal del parto y el tamaño fetal excesivo y pues una posición inadecuada pues del feto, obviamente. En cuanto a pues la técnica que se ha pues manejado, se ha empleado pues incluso en la salud humana pues para el manejo de la peritonitis es pues la bolsa de Bogotá, como se conoce actualmente, y pues la idea de esto es mantener el abdomen abierto, pues que nos va a permitir, uno, recubrir los órganos y pues tener un acceso viable a la cavidad abdominal pues para el manejo de la peritonitis. Además, pues también es importante y cabe resaltar que se debe iniciar cuanto antes la terapia antimicrobiana vía intravenosa, pues y siendo pues esta debe dirigirse a posibles fuentes de infección como lo es Staphylococcus, Streptococcus y E. coli. Además, varios autores o actualmente pues se conoce que pues la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal que pues es causada por la desregulación de la respuesta del huésped a la infección.
En cuanto a las conclusiones de este caso clínico, pues entonces en pacientes con shock séptico, el tratamiento debe ser inmediato y dirigido a resolver pues la disminución de aporte de sangre y oxígeno a los tejidos. Pues es evidente que el objetivo pues del manejo del shock pues es el tratamiento en cuanto a la mejora pues de la perfusión tisular. Además, pues esta patología pues es de gran, o más bien es importante utilizar métodos diagnósticos como lo sea la función renal, ionograma, oximetría, pruebas de coagulación, hemocultivos y pues tener en cuenta también la presentación del caso clínico. Y además pues examinar todos los sistemas y pues descartar alteraciones de los mismos nos permitirá o nos ayudará a guiar a un tratamiento pues a tiempo. Gracias.